Financiamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela, y nombra una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarek El Aissami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. Vamos a iniciar nuestro análisis. Ahí queda muy claro la forma en la cual el presidente venezolano Nicolás Maduro anunciaba la decisión del país, del Estado, de ir a un proceso soberano de reestructuración y refinanciamiento de su deuda externa como consecuencia de las sanciones financieras de Trump y que le impiden negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno nacional y de PDVSA para seguir honrando compromisos internacionales, tal como lo ha demostrado en los últimos años, pagando más de 71.700 millones de dólares, a pesar de la merma de los ingresos petroleros superiores a los 100.000 millones de dólares por la guerra de los precios del crudo, que también lidera Estados Unidos, para estrangular aún más a los países productores de petróleo y evidentemente a Venezuela. ¿En qué consiste este proceso? Vamos a empezar a develarlo, porque el presidente Maduro se ha mostrado muy firme. Nadie va a aplicar nada contra Venezuela, nada que dañe su pueblo. El proceso de refinanciamiento de la deuda se entiende como un proceso soberano y ajustado a los propios principios de las Naciones Unidas, en el cual el país no descarta ni abandona sus compromisos internacionales, pero sí exige como pagador confiable que se revisen los términos de pago en mejores condiciones para el país y para los propios acreedores, teniendo en cuenta todo este entramado de cerco financiero que se desprende de las sanciones de Trump, así como de la manipulación política del riesgo país por parte de las calificadoras de riesgo, que hace más caro el crédito y el refinanciamiento de la deuda. Y para quienes no creen o no entienden qué es esto del estrangulamiento internacional constante contra el Estado y el pueblo de Venezuela, vamos a ir con este dato. Pese a que el país, les decía, pagó alrededor de 71.100 millones de dólares en concepto de deuda externa, el riesgo país, ese indicador, jamás mejora. Todo lo contrario, Venezuela ha sido considerada en los últimos años como uno de los países con menor oferta de garantías para inversionistas privados, nacionales e internacionales. Y eso tiene directamente que ver con esa calificación que le dan de riesgo país. Hay empresas transnacionales que califican, que miden, que la ponen en el sitio más alto de la región. Más de 3.000 puntos básicos le están dando como riesgo país, por encima de naciones que están en conflicto como Colombia o con una deuda incluso por 100 años, caso Argentina, o de otras como Ucrania o como Grecia. Nos preguntamos entonces, buen paso para conocer el mecanismo, ¿quiénes son las empresas que califican así? En el caso venezolano, si bien el riesgo país es uno de los más altos de Latinoamérica, unido a los de Ecuador y Brasil, las estadísticas no solo responden al abaratamiento del precio de las materias primas en la región, sino también a intereses políticos y de poder, de fondos de inversión y de los grandes bancos. Por esto hay expertos venezolanos como Luis Gabasud que indican que el riesgo país de Venezuela se encuentra manipulado por el interés geopolítico de Estados Unidos. El riesgo país se mide a través del denominado índice ENVI. Se trata de la diferencia entre los tipos de interés que pagan los países en bonos en dólares, pero también teniendo como referencia los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una absurda proporción que se abroga el derecho de determinar quiénes están en condición de impago y quiénes están libres de riesgo. Bajo esa lógica, Venezuela, a diferencia de otros deudores, paga en tiempo y forma intereses altísimos por no someterse al pie de la letra a las reglas del capital financiero, como lo hacen otras economías, donde la comparación entre la estabilidad política y económica y el Producto Interno Bruto es inversamente proporcional al crecimiento socioeconómico real. No obstante, la deuda pública venezolana ronda el 30,3% del Producto Interno Bruto, una de las más bajas de la región. A ello se suma que la cancelación de los bonos de deuda no necesariamente implica una reducción del riesgo país. Oiga esto que decía el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 25 de agosto. La acción de hoy está enfocada en restringir el acceso del régimen a los mercados de deuda y equidad de los Estados Unidos. No van a poder tomar ventaja del sistema financiero de Estados Unidos para destruir la economía venezolana. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y simpatizantes del régimen y va a aumentar la presión sobre el régimen para abandonar su camino desastroso.
Y se van revelando los rostros detrás de este estrangulamiento. Por una parte, Trump y su equipo, eso seguro. Pero no son los únicos. No solo se da esta acción a nivel internacional, también pasa acá puertas adentro. Fíjese lo que hace un propio venezolano que desempeña función política en este país. Y de manera expresa en las sanciones pretendidas ilegales repudiadas por la comunidad internacional contra la República Bolivariana de Venezuela, promovidas por la oposición. Julio Borges, adelante. Nos vetaron el refinanciamiento necesario y natural de los bonos que Venezuela ha emitido y tiene que pagar, y de los bonos que Venezuela ha emitido e iba a colocar en el mercado internacional. Yo tenía un bono ya listo, legal, con el cual íbamos a obtener entre 3.500 a 5.000 millones de dólares hace 2 meses. Y Donald Trump, por petición de Julio Borges, vetó ese bono. Si bien se van revelando algunos nombres, analistas ponen el acento en darle rostro a los verdaderos artífices de estas sanciones financieras, más allá de las caras conocidas, y hablar de los grandes grupos económicos que históricamente han dominado el capital mundial y que evidentemente son antagónicos a la revolución bolivariana. Así las cosas, hablamos del 1% de las familias que controlan la riqueza del planeta, de los Goldman Sachs, Rockefeller, Rothschild, Warburg Lazars, Moses Seif, Wallenberg, entre otras, y que a su vez son dueñas de las 4 grandes, como se le conoce a las gestoras de riesgos, fondos de inversión y administración de activos más grandes del mundo, y que controlan entre sus haberes a las 8 compañías financieras de Estados Unidos, entiéndase JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs y Bank of America, y que además son las que quitan y ponen a los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, y que para más colmo son las mismas familias, bancos e instituciones financieras dueñas de las principales petroleras del mundo, como Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Total, BP, entre otras, rivales de la estatal de petróleos de Venezuela, canales de televisión, empresas farmacéuticas de alimentos, de armas y pare usted de contar. Dicho esto, es que podemos entender, por ejemplo, 2 de las denuncias hechas por autoridades venezolanas recientemente y que demuestran el impacto de las sanciones de Trump en lo cotidiano, en la vida de todos los días de los venezolanos, así como sus relaciones con el capitalismo mundial. Euroclear es una empresa operadora de bancos, ¿sí? Tiene su sede en Bruselas, fue fundada por JP Morgan, tiene bloqueado más de 2.200 millones de dólares en papeles para la compra de alimentos y medicinas por parte del gobierno de Venezuela, mientras la empresa colombiana BS Medical, propiedad del fondo de inversiones EQT por la sigla de la familia Wallenberg, prohibió la venta de medicamentos a Venezuela para tratar la malaria y el paludismo, y lo prohibió por órdenes expresas del presidente Santos, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, a pesar de que supuestamente la llamada orden ejecutiva de Estados Unidos dice ser para proteger al pueblo venezolano. ¿Qué es lo que hay que tener en claro todo esto? Hay una fecha clave, 13 de noviembre. Ese día, en esa instancia, en un encuentro, en un diálogo, se van a sentar gobierno venezolano y tenedores de bonos justamente a conversar, a ver qué es lo que esperan, a ver qué se puede lograr, a trabajar en esa reestructuración de la cual hoy estamos dando cuenta y analizamos todos y cada uno de los detalles. Lo vamos a seguir haciendo en nuestro programa. Gracias a todos. Será hasta la próxima.